Seguimos en El Mejor Plan, un programa dedicado a las madres y a su lucha, ¿no? 40 años se cumplieron el pasado 30 de abril y le estamos dedicando este programa con las distintas actividades culturales que lo rodean, ¿no? Esta lucha incesante. Eve estuvo en la Ciudad de La Plata hace unos días, ¿no? Eve estuvo en la Ciudad de La Plata el miércoles dando una charla en la Facultad de Periodismo donde contaba algunas cosas de la historia de madres, ¿no? Entre ellas cómo llegan a la plaza, algunas anécdotas muy divertidas en torno a cómo se va configurando un poco esa asociación. Y una de las cosas que pensaba mientras hablaba Graciela hoy y contaba esta Eve más doméstica, que una de las cosas que siempre dicen es, bueno, nuestros hijos nos parieron de alguna manera, claro, y nos parieron a la lucha. Y me parece que eso se ve muy claramente y es una lucha que tiene que ver con también pelear por los derechos de los que menos tienen, pelear por una causa más justa, por un pueblo más justo, que también es una de las cosas que hacía el padre Cajade acá en la Ciudad de La Plata, ¿no? Por eso este libro, Nunca Tibio, también está vinculado un poco a esa lucha, ¿no? Sí, sí. Además, bueno, lo que decía hoy Fede, de hablar un poco, pensaba cómo mezclar esto de pensar la cultura, el arte vinculada a la memoria, cuál es el rol que puede tener la cultura en este sentido de activar las luchas y la memoria. Y un poco, bueno, estuve sondeando a ver qué había pasado en la semana y vino esta Feria del Libro, que siempre en inauguración, eventos de esta magnitud, como pasó con la inauguración del Bafisi y ese reclamo de la comunidad audiovisual. Siempre es polémica. Son eventos que se prestan porque tienen una visibilidad muy grande y lo que pasa en su inauguración tiene mucha repercusión. Allí, bueno, como decíamos Fede recién, comentábamos, este entrecruce de palabras y de vuelta que hubo entre el director Martín Gramels-Pacher, que es uno de los directores, pues es un evento muy grande, con el ministro de Cultura de la Nación, es Pablo Belluto, en cuanto a cuánto es la venta de libros, si ha caído o no, se generó toda una discusión en ese sentido, pero siempre también para la inauguración se invita a un escritor, naturalmente se trata de la Feria Internacional del Libro. En este caso, la invitada que se le ofreció este espacio fue a Luisa Valenzuela, una escritora que yo honestamente no tenía en el radar, pero dio un discurso muy superador en este sentido de cuál es el trabajo que puede tener la literatura en cuanto al conocimiento, en cuanto a la memoria y en cuanto a generar personas cuestionadoras de los órdenes injustos. Me parece que es un poco lo que podría resumir lo que contó a través de ese discurso, que tiene un poco que ver también con esto que nos convoca, que son los 40 años de las madres y de las abuelas, de lo que pasó en el genocidio, de lo que nos está pasando esta semana, pero también de quiénes fueron víctimas en ese genocidio, que eran justamente personas que, si hay algo que tenían como característica, era ser cuestionadores de un orden que era injusto, represivo, que expulsaba a los sectores más vulnerables. De las primeras rondas, ¿no? Claro, y justamente son los estudiantes, la cultura. La cultura es un espacio que en toda nuestra historia se ha demostrado que no solo en los momentos más represivos en la política, sino también en todos los momentos históricos de ajuste o donde prima el mercado, la cultura es lo primero que se recorta por esta comprensión de que sería un hobby, ¿no? La cultura es un momento de esparcimiento, parecería, y justamente lo que se trata de negar, y es un poco lo que rescataba Luisa Valenzuela en su discurso, era justamente todo ese otro rol que tiene en cuanto a la creación de sentidos y toda su posibilidad desde lo imaginario poder contestar ante el poder, ¿no? Te escucho y se me viene a la mente el negacionismo, ¿no? De los últimos años, sobre todo de los grandes medios gráficos, y amparado también en funcionarios como Darío Lopérfido, ¿no? Que tuvo que renunciar al Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y ahora creo que le han regalado una embajada en Alemania, ¿no? Pero cómo ha avanzado ese negacionismo en la opinión pública también, amparados tanto en los funcionarios como en los medios. Sí, es lo que se dice un clima de época, lo que pasó en estos días con el 2x1. Muchas de las miradas fueron dirigidas al gobierno, al Poder Ejecutivo, más allá de que fue una decisión de la Corte, justamente porque se comprende que hay un clima que ampara decisiones como esta, que no podrían ser posibles en otra época y que justamente vienen de la mano, que no se sabe hasta qué punto es un clima generalizado, no se sabe cuánta gente está de acuerdo, pero es un clima que se instala, sobre todo desde parte de los medios de comunicación, que tienen mucho poder en ese sentido, y ahí está, creo que, la gran capacidad de la cultura, ¿no? Así como decimos de Teatro por la Identidad, o de todas las movidas culturales que se hacen en el país, en las ciudades, en todo nuestro interior, de poder contestarle desde otro lugar, desde otra capacidad, y desde un poco esto que remarcamos recién, así como hace Teatro por la Identidad, con el acercamiento a la gente, que es la gran capacidad del teatro, ¿no? De encontrarse ahí directamente,
cara a cara con el público, la cultura tiene ese poder, ¿no? De poder encontrarse en el espacio público, en el cara a cara, y combatir desde ese otro lugar, que es un lugar de otro tipo de poder, y me parece que un poco recomiendo a todos leer ese discurso inaugural de Luisa Valenzuela, convocando justamente, sobre todo a los más jóvenes, a buscar en la lectura. Ella lo hacía obviamente como escritora, a buscar en la literatura esas respuestas para... ella ponía como ejemplo, un ejemplo muy... digamos, que resume todo lo que quería decir, que era como en el 68, en ese mayo francés, donde se levantó sobre todo los sectores de la juventud y los trabajadores, decía la imaginación al poder. Fue un lema que surgió en aquella época muy fuerte y caló mucho en la sociedad. Ella lo que dice es, bueno, pensemos ahora en el poder de la imaginación. No solo en la imaginación digamos, de vivir en una ficción, combatir esto que está tan en boga hoy en estos días, que parece que naturalmente surgió esta palabra de la posverdad. De repente todos hablamos de la posverdad, no sabemos de dónde salió, pero salió justamente de este contexto histórico que tenemos. La posverdad, que tiene que ver con presentar mediante discursos realidades que no tienen que ver justamente con lo real cotidiano que vive la gente. Bueno, lo que dice ella es el poder de la imaginación justamente, y sobre todo en los ámbitos culturales, es la manera un poco de contestarle a todo este poder que juega con la verdad para presentar una realidad que no tiene que ver mucho con lo que nos pasa a todos nosotros casi día a día. Casi una mentira, ¿no? La posverdad es casi una mentira. Justamente, es una mentira disfrazada. No, y además es un proyecto, digo, o sea, la posverdad también viene de esto del fin de la historia de los 90 de Fukuyama, digo, hay como un proyecto en relación al neoliberalismo que ubica a esta condición cultural que estamos como combatiendo todo el tiempo, ¿no? Y contrario a eso está la obra de Cajade en La Plata, y que el libro que fue editado por EDULP, la editorial de la Universidad de La Plata, fue presentado. Y un poco eludiste mi pregunta para irte contando todo eso. Hay como una necesidad de hablar y de contar y de expresar esta indignación casi que nos provoca a todo lo que fue sucediendo esta semana, pero estaría bueno por ahí contarle a la gente de qué trata ese libro y por qué es interesante que uno lo ponga en escena y se lo pueda poner a leer, ¿no? Sí, el libro Nunca Tibio justamente se presenta en el marco de la Feria del Libro. Los presentadores van a ser la decana de la Facultad de Periodismo y concejal Florencia Saintut, junto con Rubén Dri. Rubén Dri es un filósofo y teólogo de la liberación, y justamente tiene que ver con toda esa corriente histórica de pensamiento en la cual también se marcaba el padre Cajade y lo que fue su obra, ¿no? Así como quedó tan fuerte ese rótulo de la obra del padre Cajade, que fue en principio algo pragmático de sostener a los chicos en situación de calle, darle un acompañamiento desde la organización de los curas en la Opción por los Pobres, de darles un hogar y después ir ampliando esa obra cada vez más al punto de no solo pensar digamos, la contención en cuanto a un techo, en cuanto a la comida, sino también en proyectos culturales como son la imprenta Grafitos y demás. Este libro biográfico del padre La revista Cajade, La Pulseada, ¿no? La Que revista La mencionamos mucho en Pulseada, este programa. enigmática también, fue resumido en esta biografía del padre Cajade que hizo Marianela García en el marco de una tesis de la Facultad de Periodismo, y que, como decía Lía, fue editada por la Universidad de La Plata. Bueno, vamos a estar hablando más, ¿no? del libro acá en el programa, los vamos a traer también. Por supuesto, y remarcar, bueno, la fecha es el 12 de mayo a las 17 horas para todos los que quieran asistir a la presentación del libro. Bien, me imagino que va a ser un año muy especial para Teatro por la Identidad, ¿no? Por todo lo que estamos hablando, ¿no? Sobre todo esta semana con esta noticia del 2x1. Sí. Me imagino que ha calado muy hondo y muy triste lo que está pasando. Es muy triste lo que está pasando, pero discúlpame que quería meter un bocadillo Obvio, con lo que estabas diciendo. En el título del libro de Cajade decís Nunca Tibios. Yo esta mañana la escuchaba a Estela hablando de esta situación acerca del 2x1. Y realmente, bueno, nunca tibios, nunca tibia la señora. Está indignada, planteaba esto en una nota periodística. Me siento indignada, estafada, o sea, la bronca, no solamente el dolor y la tristeza, la bronca de ese dolor y de esa tristeza, esta cachetada del Poder Judicial, de la Corte Suprema en este caso, en esta condonación de pena. Y por eso el Nunca Tibios me remitió la palabra de Estela de Carlotto esta mañana, ¿no? Indignada. Y la otra cosa que me da vueltas por el 2x1 y el arte, la carta que publicó el negro Heredia, Víctor Heredia. Bueno, si hay que condonar penas, condonemos dolores, ¿no? Devuélvanme la mitad del dolor, la mitad de mi hermana, la mitad del dolor de mi madre, de mi padre. ¿Qué nos van a devolver? ¿Medio hijo, medio nieto?
Sí, lo que duele es pensar, ¿no?, que todo lo que se había ganado estos años y todo lo rápido que se está perdiendo esos derechos. Sí, que en realidad, bueno, Heredia estaba en el Festival de las Madres y me parece que ahí es la lucha y la construcción de nuestra verdad. Me parece que ahí es cuando el concepto de posverdad empieza como a mezclar todo. Y yo pensaba, bueno, si hay algo que es verdadero es la desaparición en la Argentina. Digo, si hay algo que es verdadero es la recuperación de la identidad de los nietos, ¿no? Y también, y pensándolo en el teatro, que hablábamos con Graciela, si hay algo que es verdadero es ese audio que aparece en la obra de Lola Arias, donde un hijo se encuentra con la voz de su padre y le muestra esa voz de su padre a su nieto, digamos, al nieto de esa voz, al hijo de ese hijo. Me parece que eso es la verdad absoluta, digo, y eso también el teatro tiene, tiene los elementos como para ponerlos en escena y hacerlos visibles, ¿no? Lola Arias es una dramaturga y escritora también que tiene una obra donde los personajes protagonistas son los hijos de desaparecidos, ¿no? Sí, sí, mi vida después es un acontecimiento teatral increíble, una celebración del arte para contar la historia de 6 hijos, no son solo desaparecidos, no, son gente que sus padres han sido atravesados por la dictadura. Tenés razón, sí. Hay gente que ha sido asesinada, hay gente que está desaparecida y hay gente que está viva. Pero de hecho está la hermana de Juan Cabandier ahí en la obra también. Sí, la hermana afectiva, claro, de la Juan hermana afectiva. Cabandier, la hija de su apropiador. Es un relato impresionante por el planteo estético que hace, porque, bueno, hablando en términos teatrales, la manera de contar, la estética define qué querés contar, cómo lo querés contar y cómo llegar. Esto que vos planteabas del relato que hacíamos de la reconstrucción de las madres, acá, cerca del público, al lado, yo, madre, te cuento lo que me pasó. Es como reconstruir lo que la madre hace cuando cuenta que los perros se la tiraban acá y la cara de los caballos la tenían de este otro lado, ¿no? Hay una presencia, bueno, el cuerpo en el teatro tiene una cuestión muy fundamental, y en mi vida después los cuerpos y las telas y el vestuario aparecen con una fuerza y una presencia increíble, contando 6 historias diferentes de hijos atravesados por la dictadura, cuyos padres fueron víctimas de la dictadura, pero de distintas maneras. Graciela, y retomando la pregunta de Teatro Polidentidad, que se va a hacer en septiembre de este año, como todos los años. Sí. ¿Qué están trabajando? ¿Cómo se junta el grupo ante todo lo que está pasando? Bueno, nosotros nos venimos juntando cada 15 días, cada semana, depende cómo son los acontecimientos, para organizar el ciclo. Como vos decís, lo que te contábamos antes de comenzar el programa, creo que el ciclo involucra siempre la fecha del 16 de septiembre. Sí. Este año tendremos la inauguración el día 13 de septiembre, siempre en el Coliseo, y tendremos ciclo hasta el domingo 17. Eso va para el ciclo. Este momento, esta coyuntura de estas semanas con el 2x1, etcétera, bueno, va a llevar que las reuniones tengamos que colar y dejarnos atravesar por este tema que es muy conflictivo, ¿no? De hecho, hay convocado una movilización a las 11 de la mañana el miércoles que viene acá en La Plata y a las 18 horas a Buenos Aires. En tribunales. Tribunales, y Estela de Carlotto hoy también en la radio convocaba al pueblo a estar en la calle haciendo efectiva su protesta en relación a eso, ¿no? Importantísimo estar, ¿no? Estar presente, seguir poniendo el cuerpo a esta lucha. Graciela, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Santi, como siempre, también muy interesante. Y la semana que viene te esperamos, como todos los viernes. Por supuesto, vamos a estar. Pero sigue, ¿el programa sigue o no? Sí, porque se ha extendido 1 hora. Ah, bien, es un programa premium ya. Próximo bloque va a estar Ana Stratenberger, que vuelve acá al programa. Nos va a estar contando sobre el Centro Cultural Favero. Realmente un lugar muy, muy interesante de la ciudad de La Plata, con muchísima actividad artística. Y por supuesto, la agenda y muchísimas cosas más. Como siempre, acá en TVU, El Mejor Plan. No se vayan, que ya volvemos.